estar aquí también. Igualmente. Gracias por el contacto. Bueno, ¿qué es lo que se sabe ahora, no? A esta hora, digo, ya nos vamos a meter en la investigación, pero la verdad es que muchos nos preguntamos cómo están viviendo hoy en Brasil, ¿no? Después de una semana donde la verdad las imágenes que vimos fueron absolutamente tremendas. Hoy, ¿qué está pasando en Río de Janeiro? Sí, Agustina. Bueno, naturalmente, después de unos hechos tan visuales, tan gráficos como los que vimos el 28 y el 29, la conmoción disminuye y pasa a interpretarse qué es lo que ocurrió. Estamos en el momento en que autoridades, especialistas, la ciudad vuelve a su ritmo habitual y se está intentando entender qué fue lo que pasó. Claro. Digamos, obviamente los hechos, las imágenes hablan por sí, pero hay muchas cosas que no vimos. Hay muchas cosas que no vimos y esto es lo que está intentando definirse en el contexto de una polémica que ya se ha instalado en el campo político y también en el campo jurídico. Básicamente sería eso, lo podemos desarrollar. Bueno, mientras le pregunta a Salvador Barata, nosotros decimos a esta altura lo que sabemos por las fuentes, entre ellos vos mismo, Turdera, que es que hay un crimen organizado creciente, que Comando Vermelho nació en los 70, que el PCC, que está en San Pablo, nació en los 90, que los dos controlan territorios y delitos que van desde la trata de personas, el terrorismo, el narcotráfico y muchos otros territoriales además, y que el gobierno, en este caso comandado por Claudio, por el gobernador de Río de Janeiro, estoy recordando el apellido, Claudio Castro, dio un golpe que es una guerra abierta contra el narco. Lo que no sabemos, Salvador Barata, si esa guerra abierta contra el narco puede impactar en la Argentina con personas que puedan llegar de ese comando o están acá ya entre nosotros, ¿no? Mira, primero te quiero aclarar que acá no estamos hablando de narcotráfico pelado, estamos hablando de narcoterrorismo. Estas son bandas que ya quieren no solo manejar la venta del estupefaciente o la venta de la droga, sino que quieren manejar el territorio. Entonces ya estamos hablando de narcoterrorismo. Y también vale aclarar que el tema droga cambió. Nosotros pensamos cuando hablamos de droga, de la cocaína, la marihuana. Hoy la droga, la mayor cantidad de droga que se vende en estos lugares es la droga sintética, que es de fabricación rápida en un lugar de 10x10. Por eso que estas bandas, estas organizaciones, se refugian en las colonias como Alemão, Peña, La Rosinia, porque es de difícil acceso y ellos desde ahí pueden inundar el mercado con droga. Y ahí hay una persona que vive en Brasil. Yo creo que no solo manejan el tema de drogas, sino que ya también manejan el territorio. Vos dependés de ellos para poner un negocio. Ellos te tienen que dar la venia de todo, me parece. Claro. Ahora le preguntamos a Turdera, esta guerra narco a cielo abierto, ¿es avalada en general por la población? Porque mucha gente dice, no hay manera con un ejército de 30.000 hombres que tiene el Comando Vermelho de combatirlo de otro modo, sobre todo porque los capos narcos fueron hacia arriba y ahí los estaba esperando el grupo de élite BOPE, ¿no? Y la mayor parte de los que murieron fueron del Comando Vermelho, ¿es así? Sí, buenas tardes, señor Salvador. Un gusto conversar con usted. Corroboro lo que dice el señor Salvador respecto de la dificultad que tiene el Estado de actuar en estas áreas que son dominadas por estas organizaciones criminales que manejan no solo el negocio ilícito de las drogas, sino también varios otros servicios donde, servicios como transporte, luz, información, combustibles, donde el Estado no está, el Estado constituido, el Estado legal, democrático, no consigue actuar allí. Entonces, corroborando lo que dice el señor Salvador, es realmente esa la realidad en que el Comando Vermelho domina la región. La diferencia que existe con la caracterización de narcoterrorismo que ha hecho es que aquí en Brasil no es una cuestión semántica, es una cuestión jurídica que divide las aguas entre el gobierno nacional y el gobierno provincial en cuanto al abordaje. De todos modos, el gobernador Claudio Castro de Río ha dicho que esto no es una operación de delincuentes comunes, sino que justamente es una operación
que combate al narcoterrorismo. ¿Por qué el gobierno nacional tiene recelo de utilizar este término? Porque de acuerdo al marco legal actual, esto no significa que no vaya a cambiar, pero el marco legal actual implica que para llamar terrorista a una organización tiene que constar una posición ideológica, política, digamos, lo que equivaldría a grupos guerrilleros, por ejemplo, Claro. insurgentes. Y eso no existe en este momento y hay iniciativas como la del gobernador Castro de llevar este combate a ese plano. Pero por el momento sí, esa es la Es realidad. interesante esto que planteas sobre la mirada federal. ¿Qué opinas, Barata, en este sentido, Salvador, sobre yo la mirada de Lula? estoy consciente que esto se debate jurídicamente. Claro. Ahora yo hablo de narcoterrorismo porque estas organizaciones fundan todo en base al terror. Claro. Fíjense que, por ejemplo, las decapitaciones que hubo en el Comando Bermelo fueron decapitaciones hechas por ellos mismos. Porque, a ver, cuando usted infunde el terror, con el terror logra dominar el territorio, ya ahí hablamos de terrorismo. Y quiero agregar otra cosa más, que no nos tenemos que hacerlo distraídos, porque también pasa en Argentina. También hay una influencia de un narcoestado también, porque la producción de drogas sintéticas se nutre de fentanilo, de ketamina, de efedrina, y esas drogas solamente las puede regular el Estado. Es decir, tiene que haber filtraciones del Estado para que esos componentes lleguen a estas bandas también, ¿no? Ahora, Claro. Turdera, la ministra Bullrich dijo que son organizaciones narcoterroristas porque además le dieron cobijo a un grupo de Hezbollah que iba a atentar en Brasil. Esa conexión, ese lazo con un grupo terrorista los transforma, o sea, no deja duda. Ahora, en esta visión que usted tiene de lo político, o que aporta de lo político, es interesante porque el estado de excepción que se pidió para el apoyo de las fuerzas federales no es habitual que se dé, y en este caso Lula tampoco, ¿no? Para que intervenga incluso el ejército allí. Exactamente, exactamente. Y es ese el núcleo de la discusión y del debate actual entre los juristas, los legistas, los legisladores y, bueno, y la población civil en el medio de todo esto, en el medio de un fuego cruzado, intentando llevar su vida del mejor modo posible sin exponerse al riesgo de una bala perdida o de un tiroteo. Y por esto es que la operación, si vemos las encuestas posteriores a la operación Contención en Río de Janeiro, dan como resultado que más del 50% de la población apoya esta acción. Por eso. Ahora, inclusive con especialistas en seguridad pública, ex comisarios, ex funcionarios de inteligencia, coinciden en que este tipo de acción, más allá de lo truculento y de lo que eficaz que pueda parecer en el momento por la cantidad, por los números, 120 muertos, 75 fusiles secuestrados, 80 detenidos, no ha resuelto el problema de que el Estado no controla el territorio. Es decir, operaciones como esta se han repetido numerosas veces y continúa. Se ha matado ahora 120 personas. Puede ser que mañana, en un mes, esos 120 sean reemplazados por otros 120 y la guerra continúa. Claro. De modo que la polémica está ahí. Cuando, por otro lado, en agosto de este año se ha hecho una operación contra las estructuras narco, contra las estructuras delictivas, atacando el financiamiento, y se ha eso en San Pablo, conseguido ¿no? resultados algo más sustentables, ¿no? Eso en San Pablo contra el PSC. Detectando la infiltración de estos capitales narcolavados en el sistema económico brasilero, lo que no es poca cosa. Claro. Entonces, eso es todo lo que alimenta este debate. Y ahí, en este perdón, momento. le repregunto un poco sobre esto, ¿no? En términos políticos, obviamente hay una gran discusión que empezó ya desde el primer día, que era el gobierno de Río de Janeiro decía que había pedido ayuda en 3 ocasiones al gobierno federal, que le había sido denegada las 3 ocasiones. Por otro lado, Lula da Silva, que dice que una operación de este tipo con los muertos en las calles no debe volver a verse.
las dudas respecto al reconocimiento de los cuerpos e incluso lo que filtra, creo que fue Folha de São Paulo, que dice que habían sido alertados previamente. En toda esta historia, ¿qué es lo que se sabe hoy más allá de las acusaciones políticas? El TCC entiendo que va a investigar esto, pidieron que se guarden todos los documentos. Digo, ¿hay algún elemento para investigar si hubo algún mal manejo en esta operación finalmente o por ahora son solamente chicanas políticas? Hay disposición de toda la estructura del Ministerio de Justicia para investigar, pero también con un paño de fondo estrictamente, ya no diría solamente político, sino electoral. Claro. Esto ha sido prácticamente el lanzamiento de la campaña electoral de 2026 claro. para la elección, e inclusive para la elección del sucesor del presidente Lula, que ha dicho que se va a presentar a la reelección, algo que no estaba dentro de los planes iniciales. Pero digamos, existe la confianza en las instituciones que de modo transparente realicen una investigación que va a hacer bien a todo el mundo, porque lo poco que sabemos hoy es lo que hemos visto a través de imágenes que no tienen informes detallados, ¿no? Ahora, Entonces, Barata, también para ir conversando, el tema de la guerra narco, ¿no? Una guerra a cielo abierto contra un grupo que tiene 30.000 personas al menos. ¿Impacta sobre la organización o no tiene ningún resultado finalmente? Porque yo creo que también el efecto buscó que se amedrente, digamos, esta conquista que tenía el Comando Vermelho sobre el resto de las zonas de Río de Janeiro. Sí, impacta siempre y cuando se corte la conexión política. Vuelvo a repetir, capaz que pasó medio desapercibido lo que yo dije. Acá estamos hablando de droga sintética donde se nutren de fentanilo, kentamina, efedrina, y eso lo tiene el monopolio del Estado, ¿eh? Igual que acá en Argentina. Claro. Acá este año tuvimos una crisis con el fentanilo donde murieron casi 100 personas y después nos enteramos que desaparecieron 5 kilos de fentanilo, que por año en el país se usa 1,5 kilos. Entonces, a ver, por eso que cuando hablamos de estas organizaciones tenemos que prestar también a las vinculaciones que hay con el Estado, ¿eh? Estas vinculaciones, muchachos, discúlpeme que se lo diga así, no funcionan de la nada, funcionan con cobertura. Claro. Entonces, si no se combate, si vamos solamente a tirar tiro y no combatimos las conexiones políticas, las conexiones con circuitos terroristas a nivel internacional, me parece que vamos a terminar siempre cada 6 meses con un tiroteo con 100 muertos y no vamos a ir a lo profundo de la cuestión. ¿Turdera? Sí, lo que dice el señor Salvador resuena mucho con la interpretación y también con las conclusiones, Hugo, que van surgiendo de estas investigaciones. En el caso de San Pablo, por ejemplo, yo estoy en San Pablo y se ha visto que esas organizaciones criminales están infiltradas en el sistema financiero, de modo que para llegar a ese nivel, y esto no es especulación, está demostrado con la investigación de Policía Federal, de todas las fuerzas de inteligencia, que también llevan a conexiones con otros actores también del área política, claro, actores de empresarios. Es que el poder narco compra todo lo que puede y en San Pablo, a diferencia de lo que pasó, ¿no? Y eso lo remarcó Lula en un posteo, a diferencia de lo que pasó en Río, no se atacaron favelas, sino el centro económico y la residencia de algunos de los que sí son capos de esta organización, que no viven en las favelas, claramente, ¿no? Claro, ahí eso también fue un gran tema de debate. ¿Quiénes son finalmente los que terminaron siendo abatidos? 10 detenidos, claro. Cuando el que está por encima de la estructura seguramente no vive ahí, ¿no? Claro. Eso entiendo que se discutió mucho esta semana y no sé si hay respuestas por ahora. ¿Cómo avanza el reconocimiento de los cuerpos? El reconocimiento de los cuerpos, bueno, es el trabajo del Instituto Médico Legal, que es la morgue. Ya ha habido, si no me engaño, unos 20, pero sigue, no es algo que se hace inmediatamente, claro, el trabajo. Porque de cada uno hay que ver antecedentes, etcétera, para ver si efectivamente tenían qué tipo de vinculación, ¿no? Sí, agregando un detalle macabro, pero que es necesario también para pintar el cuadro general, la decapitación de un ciudadano
no está atribuida a Comando Vermelho y sí, digamos, esto obviamente es una hipótesis que deberá demostrarse después con la investigación, Sí. y sí a grupos rivales del Comando Vermelho, porque Claro. el Comando Vermelho es el que más aparece en los medios, pero diferentemente de PSC aquí en San Está Pablo, amigos, Claro. dos que amigos, tiene una etcétera, organización ¿no? Sí, sí, o sea, vertical. pelea el comando interna tiene- en la favela, digamos. Claro, claro. Sí, tiene una organización que recuerda mucho a los grupos guerrilleros que actúan de manera en células, ¿no? Claro. Claro. Entonces, los estudiosos han conseguido identificar que la dificultad en darle un golpe a la organización tiene que ver justamente con el hecho de que está descentralizada. Claro. Entonces, un ataque truculento como este, en el que se persigue a un líder que tampoco se consigue capturar, no resuelve esa forma que tienen de estar organizados. Turdera, gracias por este contacto. Muchas gracias, buenas tardes. Mientras tanto, sabemos que cuando quedan arrinconados los principales lugartenientes del Comando Vermelho, arriba de todo, en el morro del cerro, para nosotros, ahí los espera el BOPE y dispara contra ellos, y después la gente del Comando Vermelho pone los cuerpos uno al lado del otro, se le quita la ropa aparentemente de fajina y se hace una demostración como que ellos fueran las víctimas. Se lo vamos a preguntar a Diegues, que está con nosotros y también sabe, junto con Barata, mucho de cómo actúa el crimen organizado. Pero esta es una manera también, ¿no?, de mostrarse como víctimas, ¿no?, de hablar de una masacre, en este caso por el grupo que exhibió los cuerpos, ¿no?, y los puso uno al lado del otro, Barata. Es que justamente ellos ahora buscan la victimización, mataron 60 personas del comando nuestro, estaban durmiendo, estaban en calzoncillo, estaban desarmados. Pero acá ahora hay que prestarle atención al Comando Capital también, ¿eh? Claro. Porque esto es un River Boca. Que es muy peligroso Sí. también. Y si a uno de los dos equipos lo dejamos sin jugadores, ahora vamos a tener un auge del otro equipo. Claro. Entonces, ojo con estas ofensivas, porque, a ver, vuelvo a repetir algo. La droga en el paradigma en Sudamérica cambió. Hoy la cocaína terminada, el clorhidrato terminado, el clorhidrato puro, ese azul turquesa que dan el reactivo, hoy eso se trata de vender en Europa porque esa droga vale $35.000 el kilo. Correcto. No la van a vender acá por $8.000, $9.000. Entonces hoy el paradigma de la droga en Sudamérica, en México, en un montón de lugares cambió. ¿Por qué? Porque justamente tienen el mismo resultado con una droga artificial, que es la droga sintética, donde cuesta mucho, es mucho más fácil hacerla, porque no hay que sembrar campos, no hay que sembrar nada, se hace en el laboratorio muy pequeño, y estas organizaciones lo que necesitan es ocultarse en grandes lugares, como son las villas en Argentina o como son las favelas en Brasil. Entonces, ojo que el paradigma de la droga ya no es el mismo de antes. Bueno, el modelo de los monos... Una droga que... El modelo ¿Cómo? del grupo narcocriminal de los monos se alimentó en gran medida de lo que vio en Brasil. De hecho, las primeras armas que se decomisaron en Rosario eran de origen brasileño, como ahora se encuentra en el Comando Vermelho armas justamente de los militares argentinos, ¿no? Ese dato me parece que no podemos soslayar pensando Totalmente. en esta infiltración o vinculación. Es que los grupos narcos, digamos, de diferentes países tienen contacto permanente. Y hay que prestar atención muchísimo a la triple frontera. Claro. Ahí yo creo que hay una centralización de todas las organizaciones donde intercambian información, intercambian mercadería. A ver, hay rutas muy seguras para la droga, hay rutas que son extremadamente seguras, hay rutas que ellos saben cuándo se hacen operativos, cuándo no se hacen operativos. Yo siempre digo, cuando se voltea un camión con droga que viene desde el norte, si ustedes como periodistas hacen el seguimiento de la investigación termina en el tipo que manejaba el camión. ¿Me entienden lo que digo? Sí. Es decir, es un sistema muy bien organizado con un Claro. mecanismo aceitado. Claro, totalmente. La verdad es que es tremendo, ¿eh? Sí. Te agradecemos mucho, Salvador. Muchas gracias, Salvador. No,
No, por favor, hasta luego. Bueno, Carlos Díaz es abogado penalista, pero además conoce mucho el crimen organizado. De hecho, estuvo a punto de ser parte en la causa del triple crimen de Florencio Varela, que está en pleno proceso de investigación y está en línea. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, es un placer, saludos a la audiencia. Gracias. Hablábamos del riesgo de tener estos grupos narcocriminales en la Argentina. Hay detenidos del PSC y de Comando Bermelo entre nosotros. Y hubo 3 detenciones en las últimas horas en la frontera de Misiones, ¿no? Sí, sí. Bueno, recién escuchaba atentamente ahí lo que decía Salvador Barata. Tenemos que ser realistas que son grupos, son organizaciones que están dispersas por toda Latinoamérica desde los 90, Hugo. No es novedad. Lo que pasa es que hoy ya no son solamente narcos, son narcoterroristas. ¿Por qué? Porque están formando parte de un Estado dentro del Estado. Es decir, ya no es una cosa de chiquitaje como se dice en narcomenudeo. Son grandes organizaciones que están muy bien aceitadas y saben en los territorios que se manejan. Claro. Es decir, fíjate, de hecho a mí me preocupa el armamento que se les secuestró, ¿no es cierto? Tenemos fusiles de nacionalidad de origen argentino, el fusil FAL de calibre 7.62. No nos olvidemos que hubo un saqueo muy grande al ejército argentino en Campo de Mayo, donde también se perdió un misil. Nunca más se supo nada de eso. Ah, los misiles que perdió Rossi. Rossi, sí. Sí, ese. Agustín Rossi, sí. Bueno, nunca se supo qué pasó con la responsabilidad penal de ese señor. Los fusiles FARC que desaparecieron, las pistolas calibre 11.25. Que ahí la causa estaba por prescribir, de hecho. Sí, de hecho sí, porque en el peor de los casos son penas que van hasta los 10 años de prisión. Claro. Esto ya se entiende que para ser ministro no tenía antecedentes previos. Es decir, pero bueno, todos esos fusiles FAL, AK-47, carabinas, M4, fusiles, después del fusil de asalto, el M16, que es de origen alemán también. Sí. O sea, guarda que esas armas también las tenemos en la República Argentina, no nos sorprendamos de eso. Acá hay algo que me parece interesante poner sobre la mesa, y es que hay muchas cosas que fallan, obviamente, cuando se genera, ¿no?, un grupo narcoterrorista como estos, pero hay muchas cosas que fallan también en el medio, porque recién Salvador Barata mencionaba, tenemos muchas rutas que son muy fáciles. Entonces la gran pregunta es cómo se terminan generando esas rutas, ¿cuántas cosas fallan en el medio para que se terminen generando esas rutas que terminan siendo justamente fáciles? ¿Cuánto falla en el medio para que se genere todo esto que bien estás describiendo ahora? Claro. Un montón de armamento que termina en las manos absolutamente equivocadas. Digo, hay muchos procesos en el medio que evidentemente están fallando. Evidentemente sí, y bueno, yo siempre lo remarco, hay falta de decisión política judicial, ¿no es cierto? Porque, a ver, tenemos fronteras, acá en la triple frontera nuestra, que tenemos hasta 206 kilómetros, un perímetro para cubrir. No es tan sencillo también. Absolutamente. Es decir, después tenemos otra cuestión, ¿no es cierto? La pata judicial. Sí. ¿Cómo puede ser? Recién Salvador Barata decía algo y es muy importante, ¿no es cierto? Cuando como se dice en la jerga penal, se dice voltean un camión con un cargamento, es decir, que detienen un camión, se hace un procedimiento policial. Correcto. Y agarran al chofer. Y dice el chofer, sí, a mí me contrataron para traer madera de Misiones. Y resulta que el tipo te trae 5.000 kilos de marihuana entre la madera. Y se corta con el conductor del camión. Va para atrás y dice, ¿y usted dónde cargó? Y yo cargué en Ciudad del Este. No, cargué en Ciudad de Puerto Rico, en Misiones. Claro. Resulta que cuando vas a chequear al lugar hay un terreno baldío. Mientras, un agujero negro eso. Diego, mientras se investiga si la actuación de la Policía Militar y del Grupo BOPE en Brasil, con esta guerra narco, tuvo algún elemento ilegal, porque el operativo fue así. Mirá, repasémoslo, por favor, a ver.
es otra parte donde vemos cómo el grupo Comando Vermelo detiene a un colectivo. Eso acá se vio en los años 70 con los grupos. Yo me refería al reality, al video donde se muestra el operativo disparando desde las esquinas, que demuestra cómo... Aquel mismo día, ¿no? El mismo día, claro, todo. con las... a ver, mira. Acá, a ver. Caralho, de frente. Aí. Cadê o... Aí. Ô, Pompeu, abre aqui, ó. Tenta abrir aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Tenta abrir aqui. Abre aqui, ó. Abre aqui. Tenta abrir essa porra aí. Abrir o quê? Abrir essa porra aí. Isso aí é a porta? Janela. Essa porra aí. É janela. Vou dar, hein? Não, aí, calma aí. Posso dar? Oi? Vou dar. Troca. Ali, eles estão nesse beco. Vai estar de frente pra eles aqui no beco, aqui, ó. No beco. Ali, ó. No beco, hein? Marca a posição ali. Marca a posição ali. Vou pegar em cima, Isso, vai em cima. Vai. Estão aí em cima. Cuidado com o alto aí. Daí que eu vou recarregar. Ô, Pedro, cuidado. Aí. Tá. Las dudas eran porque, claro, avanza acá la Policía Civil, graba todo el procedimiento. Los disparos, obviamente, vienen de Grupo Vermelo, pero al lado vive gente común, civil, por eso decía que algunas bajas podían provenir de ahí. Después se aclaró y se supo que en realidad los capos narcos van hacia arriba, se instalan en el cerro, son protegidos por quienes dan su vida por los lugartenientes, y finalmente se produce ahí la guerra, ¿no? La batalla a cielo abierto, Diegues. Claro, porque ellos en las favelas tienen anillos, ¿no es cierto? Como si fuesen los soldaditos acá, tienen anillos de cordones de seguridad para llegar a los jefes narcos, o sea, tienen que matar a cientos. La verdad que yo estuve en Brasil, estuve en Río de Janeiro en el 2012, estuvimos haciendo un relevamiento de cómo era el tratamiento con el tema de narcotráfico y todo. Sí. Y la policía militar de Brasil es una de las policías más preparadas después de la policía de Israel. Es decir, no te olvides que se están enfrentando, ellos, aparte de la excelente preparación que tienen, se están enfrentando a soldaditos que están preparados dentro de la favela, ¿no es cierto? Que tienen la misma preparación que las fuerzas militares. Claro. Y tienen el armamento. Qué locura eso, la misma preparación que las fuerzas militares. Esta frase me parece tremenda. Los fusiles de asalto, los G3, que son de origen alemán, son fusiles hasta mucho más sofisticados que la policía militar de Brasil. O sea, no se están enfrentando a bebé de pechos. Es decir, es una tarea muy, muy difícil, muy compleja la que tienen. Aparte es una zona que es impenetrable. De la única manera que pueden ingresar es con la policía de infantería, policía militar de infantería, no la policía civil, y aparte de manera aérea también. Porque si ingresan no pueden salir, ese es el problema. Porque los doblan en capacidad de números. Tremendo. Es decir, es una cosa tremenda y son aparte... Son 30.000, imagínate, ¿no? Lo que es un ejército eso, ¿no? Es un ejército dentro del ejército estatal. Y aparte hubo de penetrar... lo que decían es que una vez que penetran,
por ejemplo, si tienen que detener o esperar para hacer allanamientos, hacer detenciones, tienen muchas personas que no están identificadas, que no tienen documento, claro, que no se sabe la identidad, que entran por diferentes fronteras. Entonces, ¿qué ocurre? Para detenerlos los tienen que detener afuera. Lo que pasa es que nunca salen. Se manejan en ese submundo y el problema es que si ingresan no pueden salir. Claro. Y por eso la matanza que hubo. Y yo creo que todos, porque hay también dentro de los muertos, hay algunos apuñalados. Y esos no son muertos, esos son muertos entre los mismos narcos. La Entre famosa las mismas lucha entre bandas, incluso dicen. Claro, lucha entre bandas sería, pues la policía ya, si mata, reprime a tiros. Claro. Lamentablemente es así. Claro. No matan a puñal, digamos. Sí, ¿Y sí. qué pasa? Las guardias narcos en Brasil usan armas blancas también. Ese es un detalle, claro, por el tema del ruido del disparo. Después usan pistolas con silenciador. O sea, lo matan, desaparece y no lo encuentran nunca más. Sí, Claro. sí. Ese es el tema, para evitar el tema del... Muy bien. del Realmente tremendo todo, ¿eh? Y un tema que por supuesto No, sí, hay es que seguir de aterrador. cerca. Es aterrador. Lo que Es pasa- aterrador, esa es la palabra. Carlos, muchas gracias estar por... ahí, yo te digo que es muy difícil, ¿eh? Muy Es muy difícil. difícil. Para combatir eso, además, vuelvo a decir, es un estado dentro del mismo estado, ¿eh? Ujú. Es una cosa gigantesca. Es gigante. No es una cosa como tenemos No, y en con la muchas provincia de Buenos Aires. ramificaciones Claro, también. claro. ¿no? Claro, muchas ramificaciones. En la provincia de Buenos Aires no es que estamos muy lejos, pero no hay tanta violencia porque está más controlado por Claro. las fuerzas policiales. Carlos, ¿Cierto? muchas gracias por el contacto. No, por favor, gracias Un a abrazo ustedes grande. por llamar. Buenas tardes.